Antony está volviendo a brillar en el Betis, siendo el faro ofensivo del equipo de Pellegrini, y no son solo sensaciones. Tenemos datos, Sara Carmona, muy buenas que lo avalan claramente. Robert, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, me encanta cuando lo que tú dices, las sensaciones van acompañadas con datos, y qué pedazo de datos, pero para entender mejor lo que hacen los grandes jugadores, vamos a analizar a los grandes equipos. Me ha pasado una cosa, Robert, que me ha gustado mucho cuando intentaba buscar y entender el juego del Betis a través de nuestros datos, gracias como siempre a Beyond Stats y a Microsoft Copilot. Era muy habitual ver en los primeros puestos datos muy potentes de Barça, de Madrid, de Real Madrid, y me encontraba cantidad de veces en las que estaban acompañados en esos 3 primeros puestos con el Real Betis. Es que es un equipo de churas, de equipo grande al final. Totalmente. Siempre se maneja posicionalmente equipo ancho, equipo profundo, que tiene balón, ¿verdad? Además, no solo en lo posicional, sino en las acciones de alto impacto. Y uno de los datos que me han hecho entender un poquito más por qué el Real Betis está como está y marca los goles que marca, es que es el equipo con más jugadas de máxima intensidad, de más de 28 kilómetros por hora, que acumulan más metros. Es decir, cuando utiliza las altas intensidades lo hacen jugadas largas, con la que de media acumula muchos metros. Eso es muy complicado de hacer, porque claro, se hace sin balón, ¿no? Pero con balón es tremendamente complicado aplicar estas altas intensidades. No hay tantos jugadores que sean capaces de llegar a esa velocidad sostenida, que al final es... Y la suma de todas estas buenas acciones de todos sus jugadores es lo que hace que el Betis esté en primera posición. Para entenderlo un poquito más, ¿te parece, Robert, que veamos una de las jugadas? Obviamente es uno de los golazos, ¿vale? Vamos a esperar como aquí tienen una... Ahí está. Aquí está, ¿vale? Empieza la jugada. Parece que queda clara la banda por la que va a ir, y no es así. Tenemos una segunda jugada en este momento en el que... Qué bien roban ahí arriba, qué bien se movilizan. Ayacucho tiene el balón, empieza la jugada por la otra frontal, y ese tiro lejano excepcional de Antony, que bueno, que yo creo que es un golazo, pero me gusta incluso un poquito más cómo viene la jugada, porque empieza por una banda, queda con el rechazo del portero en una segunda opción, vuelven a hacer la jugada con ese ataque posicional, los jugadores colocados, visualizando esa acción, tiro fuera del área y excepcional de Antony. Golazo tremendo de Antony. Me gusta mucho ese detalle de cómo el Betis es capaz de robar alto con Pablo Fornals, que creo que es un jugador ahora mismo capital, porque puede jugar una altura superior, una altura inferior, siendo, digamos, ese interior mixto, cuando mete a Lo Celso en la media punta. En definitiva, tiene esa capacidad de llegar a esas intensidades que tú decías, Sara, que al final no son tan fáciles, porque hay jugadores que ni siquiera tienen la capacidad por piernas, digamos. Lo has dicho tú, es que no solo hay que saber qué jugadores están capacitados para hacerlo, que yo creo que en este equipo es curioso porque muchos de ellos se sacrifican. Es que cuando queda ese balón dividido, que yo creo que en condiciones normales no tienes duda de que el otro equipo no va a perder la posesión, son tantos los jugadores del Betis colocados para esa recuperación rápida y tantos colocados para ese ataque posicional que se va a dar en esa transición rápida, que es una locura. Hay muchas opciones para tener mucha presencia. Para que os hagáis una idea, cuando lo que os decía el Real Madrid y el Barcelona suelen estar acompañados del Betis, por ejemplo, conducciones de alto impacto por equipo, Real Madrid-Barcelona, Real Betis, ahí está muy cerquita en ese ranking. Y luego seguíamos viendo otros datos, por ejemplo, media de remates por equipo, que imaginad lo importante evidentemente que es este dato, Barcelona-Madrid y Real Betis. Y eran otros muchísimos rankings en los que se veían acompañados, que yo creo que bueno, que es seña de que es un equipo completo, trabajado y muy plural a la hora de diferenciar Totalmente jugadas. de acuerdo, y creo que aquí tenemos que hablar de don Manuel Pellegrini, que es un entrenador de equipo grande al final, ¿no? Porque ha entrenado evidentemente aquí a Real Madrid, también Villarreal, también Málaga, en Inglaterra ha entrenado al City. Es un entrenador que apuesta por esa clase de fútbol, de ser protagonista, y creo que, y ya lo hablaremos de Antony, creo que eso beneficia a los grandes talentos, que se sienten cómodos en esa clase de juego, que no están tan encorsetados, que no tienen tantos mecanismos defensivos, sino que es un poco más esa clase de entrenador que te deja libertad para que tú decidas, ¿no? Hay libertad de movimientos, que yo creo que eso es muy bonito, porque estamos viendo jugadores que cubren mucha zona de campo. Hay también para mí mucha variedad de decisión técnica, es decir, no es habitual, porque esos 2 remates lejanos que hace Antony, en otros muchos equipos hay opción de pase. Lo normal es que, oye, que haya que seguir con esa combinación y ese ritmo de posesiones. Está muy bien, cada uno decide cuál cree que es la mejor opción, y sin duda en este caso han decidido bastante bien en esos goles. Quiero también enseñarte, Robert, siempre hacemos lo mismo, con el dato intentamos confirmar una sensación, con el vídeo lo demostramos, y luego vamos a ver una infografía. Aquí tienes un campograma en el que se ven todas las acciones de alto impacto
del Real Betis que alcanzan área. Es decir, bueno. no nos valen solo las acciones de alto impacto. Quiero que terminen en el área de una forma exitosa y os estáis viendo todos en verde. Y lo podéis ver. Yo creo que hay una supremacía clara de esos balones largos que entran por banda izquierda, pero acaban todos ellos muy, muy, muy cerquita de área pequeña, que yo creo que también eso es un síntoma claro, pero bueno, también se atreven con esos cambios de orientación, esos pases bien largos que llegan a su objetivo. Y luego las asistencias al remate. Realmente, cuando esas acciones terminan en remate, ¿por dónde vienen? Y de nuevo volvemos a ver que las acciones por banda izquierda pues tienen esa primacía. Y es curioso porque vamos a hablar de Antony, evidentemente, que es un jugador que parte de la derecha, y es que yo creo que el Betis se junta en derecha, es donde con Bellerín, con Antony, Fornals, que suele caer ahí, pero al final las jugadas acaban más en el lado izquierdo, donde Totalmente. está Abde, que es, digamos que la derecha atraen la atención, mueven el balón, consiguen la ventaja, liberan en izquierda, donde ahí cambio está, de orientación. y ahí es donde al final Abde, que creo que también es un jugador que tenemos que hablar de él, Por porque supuesto. está creciendo mucho, le hacía falta ya, porque el año pasado le costó tras su año en poco Osasuna, y creo que está llegando a ese buen nivel que al final dices, es que es un jugador decisivo. Es una pasada y lo has dicho a la perfección. Al final, una cosa es donde se va creando la jugada, Eso ¿no? es. Esa banda derecha. Y además, qué tremendo, porque va de una forma clarísima, como un imán, va trayendo marcas. Eso es. Entonces, claro, cuando el balón lleva, cuando ya se ejecuta ese cambio de orientación, las líneas defensivas son diferentes. Están Tienes más uno contra espaciadas. uno para ir a por él y ya poner el balón en el área, golpear. Muy interesante. Se suele haber roto la línea primera de presión en esa Claro. otra acción y está muy bien porque luego ya se genera ese último pase, esa asistencia al remate, y yo creo que está claro cómo se diferencian estas bandas. Pero yo creo que nos va a gustar mucho analizar lo que pasa en la banda derecha ahora con, por supuesto, Antony. Tenemos que hablar de Don Anthony y de Triana, ¿no? No había ningún tipo de duda de que iba a ser el jugador destacado, aunque por suerte... Y mira que podríamos hablar de Fornals, ¿eh? Hombre, está- Creo honestamente que Fornals Qué está maravilla, a un jugador. nivel altísimo. Qué y además, maravilla de jugador. lo que hemos hablado, asumiendo tanto la base de la jugada, metiéndose en área, cuando toca despejar balones o emparejarse en área propia lo hace, cuando tiene que ser media punta lo hace. Creo que seguramente en los 11 jornadas que llevamos ya Eso ha es. sido el más destacado, pero es verdad que ahora mismo Anthony, con los dobletes Había- que llevas conseguido, había esto que- había que hablar es de interminable. Anthony. Y qué golazos. Qué golazos, y sobre todo eso, esos tiros lejanos, con qué confianza los ejecuta, Sí, que sí. tú le estás viendo la cara cuando lanza, eso no es una ocasión más fuera del área. Y lo bonito es que ahora cuando vamos a ver los rankings de equipo, vamos a ver a Antony, pero va a estar muy cerquita acompañado de Fornals, que es esos juegos menos agradecidos de los que terminan en gol, pero también súper sacrificados para el equipo. Si nos centramos en Antony, y nos centramos obviamente en el equipo, top 1 de acciones de alto impacto, es decir, aquellas que acaban terminando en una ocasión de gol o manifiesta de gol, o que finalmente Eso es Uy, que el siempre gol. decimos, ¿no? El Uy. El Uy, Uy, El Uy. Uy o que directamente gol. Esas sensaciones que se acumulan, termina un partido y dices, qué partida. Este es bueno. Este ha hecho... Ahí están las acciones de alto impacto y ahí veíamos como Antony las lidera de su Muy de su coral, equipo. en general, Sí, ¿eh? Es un equipo muy coral. cerquita. Y además me gusta mucho el dato acumulado de media por partido, porque tú puedes ver el total, que está muy bien, pero también ver que en un partido Antony, Lo Celso y Abde, por ejemplo, están o superando las 3 acciones de alto impacto por partido o quedándose muy cerca, Sí. eso es tremendo. Súmalas y luego ponte a ver un partido del Betis, qué sensaciones más potentes. ¿Te parece que veamos el vídeo Vamos. para poder entender todo esto? Vamos a analizar esa jugada, empieza tranquilita, lo que tú estás diciendo, ahí en esa banda derecha empieza a traer marcas, yo creo que está clarísimo, me encanta porque encima la empieza él también. Sí, aquí se tira por Mojica, que no es nada fácil. Nada fácil, encima Mojica, que es un jugadorazo, se iba hacia la derecha, otro tiro lejano, Golazo tremendo. perfecto. Yo creo que si había una opción de hacer gol, era tirando por ahí. Me encanta cómo empieza a traer esas primeras líneas de presión en su banda derecha, cómo juega con el Cucho, ¿eh? Sí, 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 Cómo sí, se sí. entienden Antony y Cucho, y además yo creo que tienen un juego súper generoso entre ellos. Hay opciones que son clarísimas. Ahí Cucho se podía haber girado y encarar él, Sí. porque quedaba hacia un lado su marca, pero Le pone en decide ventaja pasar. al brasileño. Además, Cucho seguramente no es un delantero que tenga una cuota de gol de decir, me va a hacer 15 goles, 20 goles por temporada. Nunca sabes. Pero es Fútbol. un gran creador. Pero es un jugador coral que es capaz de darle cosas al colectivo más allá del gol, y creo que en un equipo como el Betis se encaja muy bien. Y me encanta porque cuando recibe el balón de Antony, lo habitual es que un jugador ya esté perfilado de cara a portería. Y Cucho no, Cucho está centrando su posición en seguir dando servicio a Antony, porque Sí, sí. de verdad que el perfil automático es según recibe te giras, y no, tiene claro que la jugada la continúa Antony, que además la ha creado desde el inicio, y es lo que digo, que es un juego muy generoso y muy bonito también de ver. Y esta jugada me encantaba porque encima la empezaba Antony en banda derecha, que es
exactamente lo que has dicho tú previamente, que se centra esas normalmente se juntan ahí, pero él en ese momento dijo, me lío la manta a la cabeza y tiro. La acabo yo. Y ese recorte hacia el interior, yo creo que nadie lo esperaba, ni el propio jugador de Osasuna, porque ya estaba... Qué rápido Mojica, Muy rápido, porque Mojica, pero sí que es cierto que estaba perfilado más hacia que siguiera por la banda. Anthony va por dentro, yo creo que él lo ve, le ve a pierna cambiada y tira millas, y también muy, muy bien hecho. También para confirmarte que es Anthony, el jugador que mejor remata de su equipo y el que más conducciones totales tiene de su equipo. Es decir, eso que acabamos de ver no es casualidad. Es un jugador que puede recibir muy bien esos pases, como esa pared perfecta que hace con el Cucho, pero también vemos que cuando tiene que ser el que conduce el balón para ejecutar el inicio de una jugada, como ha hecho en esta, lo hace a la perfección. Y sobre todo suele conducir no tanto para buscar ese 1 contra 1, no es un jugador que destaque muchísimo en regates. Así es. Y es rápido, pero es más para fijar y decidir. Es que Anthony es un jugador que crece en lo colectivo, digamos. Parece un imán, ¿no? Va trayendo esas marcas. Sí. Y lo bonito, lo acabas de decir, no busca el 1 contra 1, no busca el regate para superar líneas. Yo creo que busca cambiar por completo la situación también de la defensa rival. Mira, Robbie, además, para entender todo esto, si vemos un mapa de calor, vemos perfectamente como la banda derecha, y además de inicio a fin prácticamente es su casa. Si vamos viendo en un mapa de acciones diferenciado... Me gusta mucho. ¿Dónde ejecuta Anthony sus acciones de alto impacto, sus acciones ofensivas? Aquí estamos viendo de nuevo que perfectamente se ve dónde ejecuta esa primera zona con Mojica, y lo vemos ahí claramente, que hace 84 jugadas en lo que va de temporada, que es una maravilla, sigue con 75. Yo no creo que haya un jugador con tantísima acumulación en esa banda, ¿eh? Sí, a ver, al final seguramente si nos vamos a los Lamine Yamal puede que esté en guarismos parecidos. En cuadrícula lo buscaré, me gusta, lo miraremos. Y lo miraremos, pero está clarísimo que estás en ese nivel. Anthony es un jugador de los más decisivos de la liga. Eso es. Está cogiendo ese punto de forma que ya le hace falta, y todavía le falta su mejor socio, que es Isco. Que creo que todavía le va a hacer mejor, porque es un jugador que, si hablamos de que tiene esa vocación colectiva, cuanto mejor le rodees, más va a crecer, no tengo ninguna duda. Tú imagínate con Isco, que si ya estás haciendo que la defensa rival se preocupe, no queda nada. Yo tengo unas ganas tremendas. De hecho, me dio mucha pena no haber podido llegar a este análisis del Betis con Isco, porque es tremendo. Lo haremos seguro. Hombre, ya te digo, con Isco no podemos fallar. Y para completar todo este análisis, ¿qué pases da Anthony a último tercio o en último tercio? Y ahí vemos la acumulación, que es tremenda. Lo bonito es que, obviamente, hemos dicho que su banda es la que tiene totalmente copada, pero es perfectamente válido también para dar servicio en banda opuesta, y sobre todo la dirección de esos pases es que miran a puerta, es que está dejando a sus jugadores con una línea menos, con una marca menos, y sobre todo que es muy bonito ver jugar al Betis. Llevamos muchos años diciéndolo, porque acumulan una calidad de acciones ofensivas que a mí me parece una locura. Es un equipo, yo creo que, primero, el gran talento que tienen Anthony en Fornás, además tiene una profundidad de plantilla que creo que también tenemos que destacar, porque, por ejemplo, Riquelme es un jugador que ha desaparecido de los 11 ahora, pero es un muy buen jugador. Tenemos a Deosa, tenemos a Altimira en el banquillo. Yo creo que pueden ir algo cortos en el 9, pero más allá de eso, es una plantilla que debe luchar por puesto Champions League. Es complicado porque vamos a ver si, ojalá que sí, la Liga consigue esa quinta plaza en Champions League a tenor de los resultados que tiene en Europa. Confiamos que sí, como ha sido este año. Tiene pinta de que sí. Y si es así, yo creo que el Betis tiene que aspirar a estar en Champions League, porque tiene un plantillón tremendo, tiene un gran entrenador, tiene un magnífico club, tiene que ser el objetivo. Y sobre todo porque lo estábamos diciendo, todos los rankings, las tablas que habéis visto, es que destacamos a Anthony, pero es que si seguimos viendo a sus compañeros, están súper democratizadas, ¿no? Esas acciones de altísimo impacto, y eso no es fácil, porque hay muchas opciones. Normalmente el protagonismo lo gana uno, hay que ir dividiendo esas acciones, y aquí todos tienen su momento, su lugar del campo, y esa libertad posicional para mí es clave. Y ojito, porque estamos hablando de esto sin Isco, que lo estabas diciendo tú. Exacto, así que gran rendimiento del Real Betis en estas primeras 11 jornadas. Visita complicada ahora a Mestalla, que tiene que ganar el Valencia, así que vamos a ver qué pasa este fin de semana, pero de momento el Betis está con paso firme, Anthony está alcanzando ese gran nivel, los béticos sonríen y nosotros también, que nos encanta el fútbol, así que nos vemos el próximo miércoles con más análisis en la Liga Beyond Stats. Hasta otra. La semana que viene.